Empezaremos entonces por el levantamiento de requisitos. En este apartado tenemos las historias épicas, que en este caso son tres, uno para la empresa, una para el coordinador y otra para el estudiante. En el siguiente apartado tenemos las historias de usuario, tres para la épica 1, dos para la épica 2 y dos para la épica 3. Seguido a esto tenemos los criterios de aceptación para las historias de usuario de la épica 1, cada uno con su respectivo prototipo. Seguido a esto tenemos los criterios de aceptación de las historias de usuario de la épica 2, de igual manera cada una con sus respectivos prototipos. Lo mismo para la épica 3. Es importante aclarar que el link de los prototipos y el link a este levantamiento de requisitos se encuentra en el repositorio. Por último tenemos los anexos, que nos dicen o nos evidencian cuáles son los mensajes que debemos mostrar según el caso de los criterios de aceptación que digamos de cierta manera falló. Aquí por ejemplo lo vimos en dos partes. En la primera está todo lo relacionado con el desarrollo y asignamos tareas muy específicas. Por ejemplo, lo de agregar endpoints, algún patrón de diseño que hubiera que implementar, cosas de RabbitMQ, etc. Y una segunda parte que ya son las entregas que nos corresponde, como grabar el video, adjuntar la documentación, etc. Aquí por ejemplo tenemos el tablero con el que vamos trabajando y teníamos las tareas en tres partes: en por hacer, en curso y listo. Y como vemos la mayoría ya están en listo. Aquí por ejemplo tenemos una gráfica del trabajo completado que iba haciendo de forma ascendente a medida que pasaba el tiempo. Y por último también tenemos una gráfica de el trabajo restante y también vemos cómo iba disminuyendo con el tiempo. Para el escenario de escalabilidad tenemos que con el crecimiento del sistema de gestión de proyectos académicos para empresas, más universidades y empresas lo han estado utilizando, lo que ha disparado el número de usuarios y proyectos. El estímulo sería que este aumento es especialmente notorio al inicio del semestre, cuando muchas empresas publican proyectos y los estudiantes se inscriben al mismo tiempo. Cuando muchas personas usan la plataforma al mismo tiempo, puede volverse más lento e incluso fallar. Para evitarlo, usamos tecnología en la nube que nos permite agregar más recursos automáticamente cuando se necesita. Es decir, si el sistema nota que hay mucha actividad, se refuerza solo para seguir funcionando sin problemas, como si agregara más manos a trabajar en los momentos de más carga. Medimos la calidad con indicadores como el tiempo de respuesta bajo carga, el número de solicitudes simultáneas que soportamos sin degradación y la eficiencia en el uso de recursos. El resultado sería una plataforma confiable y fluida, incluso en picos de uso, capaz de seguir creciendo sin afectar la experiencia de los usuarios. Bueno, le voy a explicar brevemente el diagrama C4 del proyecto, en que en este caso es la segunda iteración ya, y lo que hicimos fue básicamente cambiar la estructura de monolito a microservicios. Entonces, primero que todo, el diagrama de contexto es el mismo. Tenemos los cuatro roles, el sistema como tal, y el sistema se conecta con un sistema externo eh, que se encarga de enviar mensajes. Cuando ya vemos el cambio es en el diagrama de contenedores, en donde ya se puede evidenciar que nosotros lo dividimos en 4 microservicios. Cada microservicio con su base de datos aparte y con un sistema de mensajería. Esto quiere decir que la arquitectura de microservicios es asincrónica. En este caso, nosotros utilizamos RabbitMQ como sistema de mensajería. Finalmente, se puede evidenciar que el sistema de email está asociado al rol de estudiante y específicamente al microservicio coordinador. Haciendo un poquito de zoom a estos microservicios, nos vamos al diagrama de componentes. Cada microservicio tiene la misma estructura: controlador, servicio, repositorio, y el servicio usa las entidades. En este caso, el sistema de email es usado por el servicio del coordinador. Podemos ver aquí el diagrama de clases. En este caso se toma en cuenta solo las entidades, en donde por ejemplo tenemos la entidad del microservicio login, que solo tiene una entidad de usuario, y que este microservicio va a recibir ya en cuestiones de implementación información sobre el microservicio que se encargue de hacer inserciones a la base de datos y por lo tanto nuevos usuarios. Y ya. A continuación explicaré el Bounded Context o diagrama de contexto.
En esto utiliza un sistema de mensajería, el cual indica que tiene una comunicación asíncrona. Por tanto, cada microservicio puede o publicar, quiere decir que puede crear o puede actualizar cosas, y los microservicios que están suscritos pueden escuchar qué cambios o qué actualizaciones hicieron estos que publicaron en esta cola. El sistema está dividido en 4 microservicios principales. El microservicio de login, el cual permite conocer qué usuarios están registrados, de tal manera poder saber quién va a iniciar sesión. El microservicio de compañía, el cual permite a la compañía poder registrarse como usuario y poder subir una propuesta de un proyecto. El microservicio de estudiante, el cual puede conocer qué proyectos fueron aceptados por el coordinador y poder postularse a estos. Finalmente, el microservicio de coordinador, el cual va a poder evaluar los proyectos y actualizar su estado como esté actualmente. Para demostrar el software funcional, inicialmente vamos a crear una empresa con todos los campos correctos, aun cuando existan validaciones. Una vez diligenciados los campos, se procede a registrar la empresa con el NIT 123 y a iniciar sesión con este mismo NIT. Tras ingresar exitosamente como compañía, procedemos a publicar un proyecto. Una vez publicado el proyecto exitosamente, procedemos a iniciar sesión como coordinador, el cual, además de permitirnos ver la gráfica de los proyectos recibidos y totales, nos permite ver los detalles de los proyectos, estados y comentarios. Por ejemplo, en el proyecto que acabamos de crear se corrobora la información de la empresa y se puede cambiar el estado a aceptado para que los estudiantes puedan postularse a este proyecto. Y podemos corroborar que el estado cambió a aceptado exitosamente, además de añadir comentarios. Por último, vamos a acceder como usuario, el cual nos permitirá ver la cantidad de proyectos totales, la cantidad de proyectos postulados y asignados específicamente a este estudiante, además de postularse a uno. Por ejemplo, vamos a postularnos al proyecto que acabamos de crear. También podemos ver los detalles en el estado aceptado y enviar la solicitud de postulación. Mediante el Pattern Observer podemos corroborar que hay una nueva postulación que antes no estaba. Y por último, pasaremos a corroborar los envíos de los correos. Efectivamente, se comprueba que la compañía recibió la notificación del cambio de estado en su correo electrónico, concluyendo el software funcional. Para evidenciar la implementación de la arquitectura de microservicios en el proyecto, partimos del diagrama de contenedores especificado anteriormente, en el cual nos indica que hay 4 microservicios: microservicio de compañía, coordinador, login y estudiante. Uno de estos microservicios tiene una estructura base de controlador, entidades, infraestructura, repositorios y servicios, los cuales nos permitirán tener un orden general de los microservicios. Para desglosar un microservicio en específico, vamos a desglosar el microservicio de estudiante. La carpeta controller contiene los controladores REST. En este caso, Student Controller maneja las solicitudes HTTP entrantes, como lo son GET, POST o PUT, y las delega al servicio correspondiente. Por ejemplo, en este caso, para obtener el estudiante por su identificación, se recurre al servicio del estudiante. Por otro lado, tenemos la carpeta Entity, la cual contiene las entidades del dominio. En este caso, Student Project. La responsabilidad en general se puede decir que es representar las tablas que tendremos de la base de datos en formato de clases. Es decir, cada uno de nuestros atributos se relacionará con un campo y también tendrá asimismo sus relaciones. Por ejemplo, en este caso, tiene una relación muchos a muchos con algún campo de estudiante. Por otro lado, tenemos que la carpeta infra está subdividida en configuración y DTO. Configuración es aquella, en este caso, encargada únicamente de la configuración de la comunicación asincrónica mediante RabbitMQ, en la cual se van a definir las colas que pueden ser usadas tanto para recibir como para enviar eventos. Por otro lado, el DTO contiene las clases los cuales nos van a permitir o nos van a ayudar a la transferencia de los datos. Por ejemplo, el Project DTO es una clase que contiene los mismos atributos que la clase Project. Sin embargo, ya no tiene una lista, en este caso estudiantes, sino de identificadores de los estudiantes, los cuales nos permitirán simplificar la transferencia de los mismos datos. La carpeta del repositorio actúa como una capa de acceso a datos. Cada una de estas interfaces extiende el JPA repository, la cual es la que nos permite mapear las clases que definimos anteriormente y también hacer un CRUD para cada una de estas clases. Por un lado tenemos la capa de servicio, la cual nos sirve como la capa de lógica de negocio. En este caso específicamente se puede ver más como un intermediario entre los controladores o las solicitudes y la base de datos. Sin embargo, además de gestionar estas solicitudes, también nos permite mapear de manera directa los proyectos hacia los DTOs o los DTOs hacia las clases. Por otro lado, podemos hablar sobre la comunicación que existe entre estos microservicios, los cuales, como dije anteriormente, se realiza de manera sincrónica mediante RabbitMQ. Un ejemplo de esta comunicación se puede realizar mediante el microservicio de compañía y el microservicio de coordinador, puesto que al momento de que la compañía crea un proyecto, el microservicio de controlador debe recibir el proyecto para almacenarlo en su propia base de datos. Específicamente, en las operaciones después de registrar el proyecto es donde se envía el Project DTO, el cual estará siendo escuchado por el Project Service del microservicio de coordinador y se guardará en el
repositorio propio. Por último, podemos ver cómo estos microservicios se conectan con el front. Específicamente, podemos analizar el método getStudent, el cual de manera muy general va a crear un cliente HTTP para poder hacer las solicitudes web. Después va a formar la URL del estudiante que se quiere consultar. Y por último, lo que se va a hacer es hacer la solicitud a esa URL, de manera que se pueda mapear el estudiante de TO que envía el microservicio a la entidad estudiante que se tiene en el front. Del microservicio company de estas clases específicamente probando todos sus métodos, tanto casos positivos como negativos. Aquí, por ejemplo, tenemos el resultado de todos los tests y visualizamos que todos se aprobaron. Aquí específicamente les voy a explicar un test que consiste en registrar una compañía con datos válidos del Company Controller Test. En este caso utilizamos Web MVC Test para probar solo una capa del controlador, y pues también esto nos permite probar el controlador sin tener que cargar toda la aplicación. También utilizamos Mockbeam para simular el comportamiento del servicio, evitando la lógica real y garantizando el aislamiento. Aquí, por ejemplo, configuramos el mock para que cuando se llame a Register Company retorne a una empresa de prueba. Ya luego utilizamos mock MVC para simular una petición HTTP POST como si fuera un cliente real. También verificamos que tenga un estado 201, o sea que se haya creado, y también que los datos lleguen correctamente al JSON. Y finalmente confirmamos que el servicio fue invocado una vez, y con esto aseguramos que el controlador funcione correctamente sin depender de la lógica del servicio, cumpliendo así con los principios de una prueba unitaria y el uso efectivo de los mock. A continuación les mostraré las diferentes implementaciones de los patrones de diseño, empezando por el patrón de diseño de comportamiento Observer, el cual le permite a un observador actualizar su forma, actualizar cómo quiere mostrar su información según los requerimientos. Por ejemplo, si quiere mostrar sus información en forma de tabla o ya sea en forma de gráfico. En este caso, Project Service va a servir de sujeto, el cual le va a notificar a este observador el cambio que realizó para que pues pueda mostrar la información correctamente. Para el siguiente patrón de diseño se utilizó el template, que también es de comportamiento. Este se utilizó para el microservicio en compañía, el cual va a poder crear ya sea una compañía, o sea, registrarse en la aplicación como una compañía, o va a poder crear un proyecto. En este caso se utiliza una clase abstracta, la cual va a definir un método plantilla, el cual le va a dar orden, va a tener el orden en que se van a ejecutar los diferentes pasos. También en este se van a se van a definir los métodos abstractos de los diferentes pasos, para que, por ejemplo, Company Register pueda implementarlo a su manera, ya que la validación de los datos de Company y de Project Service va a ser muy diferente. Para el siguiente patrón de diseño de comportamiento se utilizó el State, el cual va a utilizar una interfaz con los diferentes métodos o con las diferentes transiciones que se va a realizar, asemejándose a una máquina de estado. Entonces las diferentes implementaciones va a poder utilizar estos métodos y va a poder efectuar la transición si se realiza. Esto se ve entonces reflejado al momento de utilizar el servicio del coordinador, cuando recibe una solicitud de un estado y entonces efectúa el método correspondiente. Para el siguiente patrón de diseño que se utilizó fue el proxy, el cual es estructural. Este es un intermediario, o este proxy es un intermediario antes de realizar una acción. En este caso, en User Service se utilizó el proxy al momento de hacer la solicitud HTTP. Proxy es también una implementación del mismo clase real User Service. Entonces puede implementar los métodos que tiene, pero validándolos, ¿no? Entonces, en este caso, login, lo que va a hacer es primero verificar que tenga un ID y una contraseña, para luego sí ya pasarle el control al objeto real. Y ya pues puede efectuar pues los métodos sin ningún inconveniente. Y finalmente el factorial singleton funcionan muy bien de la mano. Estos son pues patrones creacionales, el cual permite instanciar según un parámetro que se dé. En este caso, por ejemplo, si es h2, va a instanciar o va a decirle a la factory, bueno, entonces realíceme o créeme los repositorios de todo lo que requiera h2. Y también es singleton debido a que este es privado y se mapea, o bueno, se utiliza un mapeo para poder instanciarlo una sola vez.